Mis hermanos, feliz día, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, la historia de Santa Margarita de Escocia del año 1093. Pongamos atención, veamos lo bueno que era esta mujer, por qué llegó ella a la santidad. A veces, como yo siempre les he dicho, no es necesario que nosotros vivamos siempre en un convento o en un templo. Lo que Dios quiere para que nosotros podamos llegar a la santidad, no importando que seamos de una familia muy grande, que hayamos tenido una esposa y hayamos tenido muchísimos hijos, eso no importa ante Dios para que tú y yo lleguemos a la santidad. Veamos y escuchemos la historia de esta mujer. Dice así: Margarita era la hija del rey Eduardo. Su padre tuvo que salir huyendo de Inglaterra cuando el rey Canuto de Dinamarca invadió el país. Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcolm III, el cual, al darse cuenta de las cualidades de bondad y caridad que tenía la joven, se casó con ella. Y así Margarita, a los 24 años, llegó a ser reina de Escocia. Para ella, lo principal en la vida era ayudar a los pobres. Cada día, antes de ir a almorzar, servía personalmente el almuerzo a 9 niños huérfanos, y a veces les servía de rodillas, al recordar que los favores que hacemos al pobre los recibe Jesucristo como hechos a Él mismo. En su palacio de reina se atendía diariamente a centenares de pobres, y cuando ella salía por las calles, volvía a la casa sin dinero, sin joyas y hasta sin manto, porque todo lo regalaba a los necesitados. Era estimadísima entre el pueblo por la inmensa compasión que demostraba hacia los más miserables. Tuvo 6 hijos y 2 hijas. Su esposo Malcolm III era cruel y rudo, pero la amabilidad de Margarita lo fue volviendo amable y caritativo, tanto que él mismo le ayudaba a servir el almuerzo a los centenares de pobres que llegaban a pedir alimentos. De los hijos de Margarita, 2 llegaron a ser santos y 3 fueron reyes, y del esposo de una hija de ella, Enrique I, previene la actual familia real en Inglaterra. Costeó la construcción de conventos, templos y organizó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y donar ornamentos para las iglesias. A sus hijos los educó muy cuidadosamente en la religión católica y se esmeró porque aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana. En su casa y entre la gente del pueblo hacía leer las vidas de santos. Se esmeraba en conseguir sacerdotes fervorosos para las parroquias. A su esposo el rey le entusiasmaba continuamente para que hiciera obras a favor de la iglesia y de los pobres, y para que fuera compasivo con sus enemigos. Construyó una hermosísima catedral. Insistía mucho a la gente en el deber de santificar el domingo. En Cuaresma y en Adviento, las 4 semanas anteriores a la Navidad, ayunaba cada día. Le gustaba mucho leer los evangelios y pasaba varias horas de la noche en oración. Su esposo y su hijo mayor murieron batallando contra los ingleses que querían invadir el territorio de Escocia. Santa Margarita sufrió inmensamente al saber tan trágica noticia. Exclamó entonces: «Te doy gracias, Dios mío, porque al mandarme tan dolorosas noticias, me purificas de mis pecados». Y 4 días después ella también murió, el 16 de noviembre del año 1093. Inmediatamente el pueblo empezó a honrarla como santa, y su popularidad ha sido inmensa en Escocia y en otros países. Es recordada sobre todo por su admirable generosidad para con los pobres y afligidos. Quiera Dios que todas las esposas de los jefes de las naciones sean tan fervorosas y generosas como Santa Margarita de Escocia, y que las demás esposas lo sean también. Esta fue la historia, mis hermanos, de Santa Margarita de Escocia, una mujer que tuvo que salir huyendo de su país, pero que llegó y se refugió con este hombre que se casó con ella. Y además, mis hermanos, era una mujer muy caritativa, ayudaba muchísimo a la gente pobre, algo que a muchos de los gobernantes de hoy en la actualidad les hace falta. ¿Cuántas personas, mis hermanos, no sufren hambre hoy en la actualidad? No es necesario ir a otros países más pobres que en el que nosotros vivimos para darnos cuenta
de que en los países que vivimos hay mucha pobreza, hay mucha hambre, muchos de ellos no tienen qué vestir, no tienen con qué alimentarse, ni mucho menos pasar una noche en una cama. Hermanos, lo que Dios hace, lo hace perfecto, y gracias a que esta mujer, que sin querer fue desterrada, porque en realidad Dios, mis hermanos, va acomodando las cosas poco a poco sobre las familias. Y esto fue muy necesario para este rey con el cual ella se refugió, y del cual, pues como cuenta la historia, era un hombre muy renegado, muy enojón, que Margarita luego lo fue haciendo suave, ¿verdad? Con las demás personas. Lo fue suavizando. Yo me imagino que Margarita le hablaba muy bien, ¿verdad? De la gente pobre. Fíjense lo que ella hacía. Cuando ella era la hora del almuerzo, primero servía a 9 niños el almuerzo y además lo hacía de rodillas. Fíjense, muchos han de decir, pero ¿por qué se humilla de esa manera? Pero en realidad Jesús dice en los evangelios, ¿verdad?, que el que da al pobre haga de cuenta que se lo está haciendo a él mismo. Entonces este era el pensamiento que Santa Margarita tenía para con los pobres, que a quien le estaba sirviendo no era aquel pobre, sino al mismo Jesús que estaba en ese pobre. Ojalá y nosotros, hermanos, reflexionemos sobre todas estas cosas y nos damos cuenta que el ayudar al pobre es muy bueno. Ayudar no solamente al pobre, sino a todo el necesitado, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene su familia, tiene su casa, tienen sus bienes, pero de repente, mis hermanos, les va mal en la vida, se quedan sin nada. Esas familias también hay que ayudarlas, no solamente porque ellos ya se quedaron sin nada. Hay veces que la gente comienza a criticar. No, es que esa gente era muy altanera, esa gente se quería mucho, en fin, tantas cosas que comenzamos a darles alas nosotros a la crítica. Y entonces Dios, que Él lo ve todo, se da cuenta que las personas sí en realidad necesitan la ayuda. Y cuando las personas, mis hermanos, le piden a Dios en sus oraciones, Dios no los abandona. Dios está allí para socorrerlos y siempre tienen lo necesario porque Dios es quien provee. Démonos cuenta de todo esto haciendo la prueba, ¿verdad? Pidiendo a Dios en nuestras oraciones y ser más fervorosos en nuestra oración, porque a veces somos muy fríos y a veces somos tibios. Estamos haciendo una oración ante Dios, pero estamos pensando en otras cosas y esa oración no sirve absolutamente para nada. Entonces, imitemos, hermanos, a nuestras hermanas santas y a nuestros hermanos santos que siempre hicieron el bien, que nunca se dejaron llevar por la maldad, ni renegaban de nada cuando a ellos los maltrataban o cuando a ellos les negaban algo. En este caso, esta mujer era rica, pero fíjense bien lo que ella hacía. ¿Cuánta gente rica de hoy en la actualidad hemos escuchado que se esmere en ayudar a los pobres o construir conventos o templos para que la gente aprenda de Dios? Eso se ha estado perdiendo con los gobernantes. Los gobernantes de hoy en la actualidad, hermanos, ya no creen en la religión, ya no creen en Dios, ya no creen en nada. Y es tan necesario que ellos principalmente escuchen al Señor, ¿verdad? Escuchen su voz cuando ellos se pongan en oración. Yo me imagino que ni siquiera hacen oración ante Dios. Ojalá y esto sucediera, ¿verdad? Que ellos se acercaran más al Señor y pidieran de sus favores para que las naciones enteras se convirtieran a Dios, creyeran en Él y creyeran en su palabra y también pues imitáramos a los santos en todos sus hechos, en todo lo que ellos llegaron a conseguir de Dios. Los favores que Dios les concedió fueron grandísimos, nunca los abandonó, siempre estuvo allí para ayudarlos como a esta santa. Ellos que fueron desterrados de sus países, no les importó, donde quiera que iban a llegar, iban a pasarla bien porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántas cosas Dios no acomodó en los hijos de Israel? Recordemos la historia de José en la Biblia. La historia de José, sus hermanos lo vendieron a unos hombres para que se lo llevaran a Egipto. Y ya puesto en Egipto, Dios lo ayudó. Fue a ser el jefe más importante de Egipto. A ese jefe solamente le iba a dar órdenes el rey, ¿verdad? El rey egipcio.
pero él iba a ser el encargado de todas las cosas, de todo lo que fuera dueño el rey de Egipto. José era el encargado de toda la nación. Por eso, mis hermanos, yo les digo que todo Dios lo acomoda poco a poco. A veces, nosotros, si pusiéramos en nuestra mente cómo es que llegamos a donde estamos, especialmente las personas que están bien acomodadas, que tienen un hogar, que tienen sus autos, que tienen todos sus víveres en su hogar, no están faltos de nada. Todo eso, si a veces nosotros ponemos en nuestra mente, ¿cómo es que todo esto sucedió? Si donde yo vivía en mi país no tenía absolutamente nada, era pobre, no tenía tenía comida, pero para mal comer, no tenía en abundancia, como hoy en la actualidad. Y entonces, hermanos, todo esto era necesario, todas las cosas son necesarias para que más tarde veamos la grandeza de nuestro Dios, lo que Dios ha reconstruido en nuestras vidas y en nuestros corazones es por pura gratitud. Que Él ve el sufrimiento que todos nosotros pasamos anteriormente, vio todo lo que sufrimos y entonces quiso recompensarnos de una manera o de otra. Y no le pidamos más de lo que no merecemos, porque a veces le pedimos muchísimo a Dios, cosas no merecidas, y entonces pues no se nos van a dar, porque Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón, y tal vez si obtuviéramos todo aquello que le pedimos, cambiáramos de parecer y olvidáramos a Dios, no volveremos a buscarle. Entonces, hermanos, imitemos a nuestros santos, imitémosles en todo lo que ellos llegaron a realizar en su vida y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así vamos a llegar un día a estar en su presencia. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.